En maíz, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno, azufre y zinc. Su exclusiva fórmula disminuye la volatilización, aumentando los rendimientos. La solución para la fertilización en maíz es Solmix Zinc, de Bunge. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este panel en el marco del Congreso Maizar. Un panel particular, la verdad que en el rol que me toca contento porque me encuentro con la posibilidad de presentar a 4 disertantes y 4 expositores muy distintos en los roles que les toca y en las visiones seguramente que nos van a traer. El panel va a hablar de la percepción pública y el rol de la ciencia y la tecnología. Y nada más que nada menos, 4 personas que nos van a hablar desde sus visiones para este marco. Hoy en Maizar vamos a escuchar primero a Jorge Giacobbe. Jorge es consultor privado y nos va a aportar un diagnóstico, su visión desde el sector privado de cómo el campo, el sector agropecuario se percibe en la sociedad con un estudio de caso muy, muy específico. Y vamos a tomar ese diagnóstico, vamos a partir de esa base y vamos a ir desandando el camino. Y nos vamos a pasar después a un segundo expositor que va a ser Pablo Orozco, que participa en Alliance for Science de la Universidad de Cornell. Y Pablo lo que nos va a contar es un poco la visión de cómo la ciencia comunica, de cómo es el avance científico de cara a la comunicación al público, pero sobre todo el enfoque que tienen a nivel global con la bajada en Latinoamérica y obviamente algunas ideas seguramente para Argentina. Y después vamos a volver otra vez al territorio nacional, vamos a volver a Argentina y nada más ni nada menos que a escuchar a la presidenta del INTA, Susana Mirazú, que nos va a contar cómo el INTA está atendiendo hoy a los desafíos en medio de todo este contexto, cuál es el rol que tiene un organismo justamente de ciencia y tecnología en el territorio de Argentina. Y después, como último disertante, en el cuarto lugar, nos va a dar la palabra Dalia Lewy, la nueva directora de Biotecnología de la Nación, y sin duda que también nos va a mostrar cómo la biotecnología está siendo hoy una agenda clave en Argentina como país, y cuáles son un poco los puntos en la agenda de la nueva gestión, y cuáles van a ser las problemáticas o los desafíos que afronte desde la ciencia de cara a la sociedad. Haciendo un breve paneo muy rápido de lo que yo les comenté recién y sin quitar demasiado tiempo, es que quería introducir a las 4 personas que nos van a hablar. Creo que es un panel muy variado, que toca de lleno a temas que hoy están en carpeta de todos, que estamos en el sector agropecuario, pero sobre todo en carpeta de toda la sociedad. Destaca puntos que son, inclusive, que rozan el tema de licencia social para el sector agropecuario y de cómo nos presentamos de cara a la sociedad y cómo estamos entramados en un montón de temas que son diarios para muchos y a veces se nos pierden de vista. Así que yo no quisiera ocupar más tiempo, simplemente pasar a comenzar con el panel. Así que, Jorge, adelante, todo tuyo y adelante. Bueno, muchas gracias, Juan. Voy a arrancar haciendo una pequeña descripción de la historia de los datos que voy a presentar. Después de muchísimos años de conversar sobre qué le podía estar pasando al campo en términos de percepción en la opinión pública, con un especialista en estos temas y amigo, con Iván Ordóñez, decidimos encarar en algún momento un estudio que tiene ya aproximadamente un año, una encuesta, para sondear qué es lo que hay en esa maraña de mitos y prejuicios que opera en la mente de los argentinos respecto de los productores del campo y de sus temas y de su hábitat y de sus prácticas, digamos. Hicimos en ese momento 2.500 casos nacionales, no es que sean en el AMBA, no es que sean en grandes ciudades ni nada, son 2.500 casos representativos de toda la población nacional. Y investigamos con cada pregunta un mito diferente, digamos, o por lo menos un eje de discusión diferente. Y quisimos hacer una búsqueda particular de 2 cuestiones. Una, ¿cuál es la percepción diferenciada respecto a lo que sucede en grandes ciudades, ciudades intermedias y ciudades pequeñas, menos de 30.000 habitantes, y qué estaba pasando en los jóvenes? Es decir, buscamos esos 2 cortes de los datos en particular. ¿Por qué? Porque la gente del campo cree
que el problema que tiene de imagen, de prestigio, está en las grandes ciudades y cree que en las ciudades de menos de 30.000 habitantes están sus aliados. Y los datos dijeron absolutamente lo contrario, es decir, dijeron que el desprestigio de la actividad y sus actores empieza ni bien se cruza la tranquera, digamos. Y que también hay un problema gigantesco con los jóvenes, que en definitiva son el futuro del campo, ¿okay? Y que va a retratar también que el problema de prestigio del campo, al estar peor en jóvenes que en edades intermedias y altas, está lejos de ir en vías de solución, está en vías de ir para peor. De todos los datos que yo les voy a mostrar, en ciudades de 30.000 habitantes la situación es igual de mala, y en jóvenes es siempre peor, ¿ok? No les voy a dar todos los datos porque si no necesitaríamos mucho tiempo, pero en definitiva esos dos son conceptos importantes. Lo que encontramos en todos estos datos es que hay una opinión pública muy adversa respecto del campo y de sus actores y de sus temas. Y me parece que hay que empezar a pensar que el permiso social para ejercer la actividad es absolutamente necesario en una sociedad como la de hoy, en cualquier sociedad de hoy, en cualquier país del planeta y para cualquier actividad también. Que no tener ese permiso social, no gozar de ese permiso social, tiene un montón de consecuencias. Tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias políticas y también tiene consecuencias personales. Y ahora yo las voy a ir describiendo. Las personales en particular son o impactan, diría, sobre el espíritu de cada uno cuando se tiene que levantar a laburar todos los días, ¿ok? Levantarse para hacer una actividad del nivel de importancia que tienen las actividades relacionadas con el agro en un país como este, para después ganarse el desprestigio social, termina poniendo a la gente del campo en una situación de irritación y de complicación que después se juega en la dinámica de la conversación colectiva. ¿Ok? Vamos entonces a los datos. Y arranco con mi presentación entonces. Tenemos en esta placa qué imagen tiene de los trabajadores del campo y de los productores agropecuarios. Y fíjense cuán brutal es esa diferencia, que los trabajadores del campo tienen 68 puntos de imagen positiva y los productores agropecuarios tienen 34, es decir, tienen la mitad de imagen de sus propios trabajadores, y por sobre todas las cosas tienen 5 veces menos de imagen negativa, que es la barra roja. En esta pregunta empezamos a configurar una situación donde el relato de lo que sucede en el campo, insisto, sus actores, sus actividades, sus temas relacionados, su hábitat, es una discusión que está puesta en otra grieta, como la que vemos en la política, en una situación tan reducida, donde hay actores buenos y actores malos. Es una historia de buenos y malos, ¿no? Aquí las imágenes están abiertas. Fíjense la imagen de los productores agropecuarios en particular, a título de ejemplo de lo que señalaba antes, está abierta en estos dos cortes que yo les mencionaba. En ciudades menos de 30.000 habitantes, esa imagen que es de 34 o 35 puntos positiva, es 41, en aquellos lugares que ustedes suponen que son más amables, es decir, no es tanto, y en jóvenes es menos. Este comportamiento yo no lo voy a mostrar en todas las preguntas, pero es siempre igual, ¿ok? Cuando medimos, cuando hacemos investigaciones, hacemos un ejercicio, que es este de defina con una palabra, donde le pedimos a los encuestados que definan con un concepto a una persona, a una marca, a un país, a un concepto, a lo que fuera, de esta manera, con una sola palabra, y le damos un campo en blanco. Es importante entender esto para ver cómo se llega a los datos. Es una pregunta, lo que llamamos una pregunta abierta. No damos opciones, damos simplemente un renglón en blanco y la gente escribe ahí lo que quiere, de modo tal que los datos que obtenemos son, diría, de nivel preconsciente, no inconsciente, porque tendremos que tener a la gente en un diván, pero sí de nivel preconsciente, de espontaneidad pura, lo que en mercado se llama top of mind. ¿Okay? Y entonces le pedimos a los encuestados que definan a los trabajadores del campo y a los productores agropecuarios, de los cuales recién vimos las imágenes. Con todos esos datos de lo que contesta la gente, hacemos una nube de palabras que ustedes están viendo aquí para los trabajadores del campo, donde por supuesto el tamaño de estas palabras tiene que ver con la recurrencia en la respuesta. ¿Bien? Entonces,
los trabajadores del campo, en el mapa mental de los argentinos, están simbolizados como laburantes, sacrificados, explotados y esclavos. Y los productores agropecuarios, que es esta placa, están puestos en el lugar de trabajadores, de especuladores, de explotadores, de oligarcas, y si vemos las palabras chiquititas, tenemos egoístas, oportunistas, avaros, garcas, empresarios. De vuelta, buenos y malos, víctimas y victimarios. Esta pregunta siguiente, tratamos de indagar qué nivel de deseo hay, en qué lugar del deseo está puesto el campo como lugar de trabajo. Todos los jóvenes argentinos se irían a trabajar al Silicon Valley, y eso está claro, se irían a trabajar a Google, se irían a trabajar a Mercado Libre, se irían a trabajar a Amazon, son lugares que están puestos en el deseo, ¿bien? Muy bien, ¿cuánta gente se iría a trabajar al campo? 19% dice que sí, 24 casi por ciento dice que quizás, y 57% dice que nunca se iría a trabajar al campo. Entonces, si lo que nosotros vamos a retratar en función de las personas que tienen que ver con la agroindustria y están puestas en el lugar del antihéroe, lo que hay que señalar es que su hábitat también está puesto en un lugar negativo, que simboliza cosas negativas. En su opinión, ¿el agro es el pasado, el presente o el futuro del país? ¿Es el pasado 25%? ¿Es el presente 39%? ¿Es el futuro 34%? Fíjense que solo 1 de cada 3 argentinos cree que el agro es el futuro. En contra, por supuesto, de todos los especialistas, en contra de todo lo que opina la gente del campo, en todo lo que opina el mundo respecto del desarrollo que la Argentina podría tener con más campo, con más valor agregado y demás, los argentinos piensan algo que es absolutamente contrario. Y empiecen a pensar a medida que van sucediendo las preguntas y que vamos viendo los resultados, cuál es el gap, cuál es la diferencia entre las creencias autoperceptivas, es decir, lo que la gente del campo cree de sí mismo, y lo que entonces la opinión pública argentina cree de ustedes. Y esa diferencia se van a ir dando cuenta, pregunta tras pregunta, que es brutal. Miren esto. En un juego de rol, si usted fuera presidente y tuviera que elegir entre una de estas producciones para fomentar, ¿cuál elegiría? La industria 57%, contra los agronegocios 19%. Es casi 3 veces más la industria. Entonces, si alguno de los argentinos que contesta esta encuesta fuera el día de mañana presidente, esta sería la suerte que ustedes correrían en función de las prioridades que tendría para gobernar. De vuelta, defina con una palabra. En este caso, lo hicimos para la soja y el trigo. Miren qué interesante cómo aparece la soja en el mapa mental de los encuestados, como negocio, como transgénica, como exportación, como dólares, como alimento, como monocultivo, destrucción, dinero, veneno, yuyo, mala, futuro. Aquí hay algunas palabras que vienen bien del combate de la política, ¿no? Pero fíjense que en definitiva es una nube muy anclada en lo negativo, ¿no? Y esta es la nube de palabras para el trigo. Pan, alimento necesario, bueno, futuro, comida. Y de vuelta, hay una configuración donde incluso los tipos de producción tienen un eje buenos y malos. Donde la soja está puesta en el lugar del demonio, junto con el productor, junto con el hábitat, no así el trabajador, como veíamos, no así con el trigo. La soja está puesta en el lugar del demonio y el trigo está puesto en el lugar de la bondad. El trigo tuvo su campaña comunicacional, tuvo su campaña cultural para protegerlo, para ponerlo en un lugar de prestigio que la soja evidentemente no tuvo, porque entre otras cosas ustedes tampoco dieron esta batalla cultural. Ahora,
no hay que alegrarse porque esta campaña comunicacional no la hizo el campo, esta campaña comunicacional la hizo la iglesia y la hizo hace mucho tiempo. Cuando el agro produce más, ¿quién cree que se beneficia? Aquí empieza a retratarse el corazón del problema. Se benefician todos los argentinos 46%. Se benefician solo los agronegocios 51% casi. Y se benefician solo los habitantes del interior 2,5%. Hay una parte enorme de la población, insisto, que no entiende de ninguna manera qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, cómo lo están haciendo, ni para qué lo están haciendo. Entonces es lógico que suceda esto. Si usted fuera presidente, ¿qué haría con los impuestos o retenciones al campo? Tema central. Les aumentaría ese impuesto casi 45%. Dejaría ese impuesto como está, 22%, 22,4%. Bajaría ese impuesto 20,8%, casi 21%, y anularía ese impuesto 11%. Es decir, si sumamos los dos primeros, el 67% de los argentinos dejaría los impuestos como están o los aumentarían. Esos impuestos que ustedes sienten que les pisan la cabeza. Entonces, el día de mañana, sobre esos jóvenes que no se entienden con el campo, uno va a ser presidente, va a priorizar la industria y a ustedes van a seguir aumentándole los impuestos o por lo menos no se los van a bajar. ¿Cómo cree que es la relación del agro con el Estado? El Estado beneficia al agro 68%. No hay nada más en desacuerdo con lo que ustedes tienen en la cabeza que esto. El Estado perjudica al agro 30%, que es lo que ustedes marcarían como opción si yo les hiciera esta pregunta en una encuesta. Esto no tiene nada que ver, entonces, con la autopercepción que ustedes tienen de sí mismos. Hay que salir del yogur, hay que salir del microclima y ver qué es lo que opera en la mente de los argentinos si se quiere empezar a solucionar este problema, y por más que los datos sean duros, hay que verlo crudamente, porque a mi criterio hay que partir de un diagnóstico que sea lo más certero posible, por más que duela. ¿La siembra directa es mejor o peor para el suelo respecto de la siembra convencional? ¿Es mejor para el suelo 22%? ¿Es igual que la convencional 5%? ¿Es peor para el suelo 22%? Fíjense que peor y mejor están más o menos empatadas, pero en definitiva la mitad de la población, ese 49% que falta, dice que finalmente no lo sabe. Entonces, en todas las ciudades de 30.000 habitantes, o de 500.000 habitantes, o de 3 millones de habitantes, se está discutiendo las cuestiones relacionadas con el campo, igual que con la minería, igual que con otras producciones, desde la fantasía, desde este sistema de mitos, de prejuicios, de fantasías o de desinformaciones que han sabido construir o que por lo menos no han sabido torcer. Los agroquímicos ¿son nocivos para la salud humana? 83% cree que sí, 7% cree que no, y hay un 9% que indica que no sabe. ¿Está de acuerdo con la modificación genética de animales y plantas de consumo humano para lograr mejores características? Sí, estoy de acuerdo, 31%. Y no estoy de acuerdo, 67%. La opinión pública argentina no entiende que todo lo que come, que tenga patas o que tenga hojas, está modificado. No lo entiende, no lo sabe. Cree que ustedes están en un laboratorio torciendo la naturaleza de una manera perversa, y entonces construye identidad sobre ustedes respecto de estos criterios, ¿no? A su criterio, la actividad agropecuaria está concentrada en pocos productores, 69%. Atomizada en miles de productores, 15%. No lo sabe, otro 15%. A su criterio, el campo emplea más gente,
A tu criterio, el campo emplea más gente, la industria y el comercio, 11%. Emplea menos gente que la industria y el comercio, bueno, 74%. Y por último, a su criterio, el campo exporta más o menos que la industria. Más que la industria, 71%, menos que la industria, 15%. Hasta ahí los datos. La gente del campo, de transitarla durante muchos años, yo me doy cuenta que se ve a sí misma como un héroe de la sociedad. Desde lo que argumenta, desde lo que hace, desde el tipo de actitudes que tiene, y un estudio como este indica que hay una opinión pública que los ve como el antihéroe de una sociedad. Si vemos todos estos datos, tenemos que empezar a asumir que para la opinión pública argentina, ustedes se parecen más a un barco ballenero japonés que a un bombero voluntario o que a un farmer americano. ¿Ok? Y hay que entender que a un bombero voluntario, a un cuartel de bomberos, un intendente, un gobernador o un presidente no se anima a tocarlo. Nadie le saca un metro de manguera, nadie le toca la autobomba. ¿Por qué? Porque el pueblo se pararía de manos para defender al cuartel de bomberos, porque los bomberos están puestos en un lugar de prestigio singular. Al farmer americano, ustedes lo saben mucho mejor que yo, y siempre me lo ha relatado Iván Ordóñez en este sentido, el farmer americano es una entidad de un nivel de prestigio que es enorme, que es conformativa de la identidad nacional. Los hombres y mujeres que pretenden ser presidentes de los Estados Unidos tienen que ir a arrodillarse ante los farmers simbólicamente si quieren decirle a todo el país que quieren ser presidentes y que quieren ser votados. Muy bien, el campo argentino está puesto en otro lugar, insisto, más cerca del malhechor barco ballenero japonés que de aquello donde se necesita estar. Es cierto también que dentro de la estructura social argentina, dentro del tejido social argentino, la mayor parte está descompuesto y por eso esta es una sociedad desmembrada. Estos mismos estudios que los venimos haciendo para muchas otras actividades dan los mismos números para los empresarios en general, que tienen menos de 10% de imagen positiva, dan de la misma manera para el sindicalismo, dan de la misma manera para la política, por supuesto, y bla, 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 bla. Esta es una sociedad desmembrada porque no hay un actor ni individual ni colectivo de suficiente prestigio que la pueda llevar hacia algún lugar el día de mañana. Hay gente que puede ganar elecciones y perder elecciones, pero en definitiva nadie nos lleva para ningún lugar con un plan claro. Muy bien. Pero el campo en particular tiene este problema y entiendo que hay algún ánimo de empezar a revisar qué es lo que sucede para poder solucionarlo. Este nivel de rechazo de la opinión pública tiene consecuencias que son muy severas. El recelo de los productores y por ende una reacción siempre negativa. Cuando aparecen en los medios de comunicación intentando noblemente, a mi criterio, dar la batalla comunicacional, aparecen plantados desde una posición que tiende más a irritar, a incendiar más la cuestión que a calmarla. Aparecen finalmente diciéndole a la gente, al final nosotros, que somos los que traemos dólares a la Argentina, somos los que pagamos toda la joda de los planes sociales de los cuales ustedes son beneficiarios. Y esto no favorece a la dinámica de la discusión que necesitan. Una parte lo hace de esta manera y otra parte directamente niega que esto esté sucediendo y que haya una opinión pública que tiene esta consideración de ustedes. Lo primero que hay que hacer si se quiere cambiar la opinión de los demás es no ponerse, es primero no negar lo que al otro le pasa. Hoy lo estamos viendo con algunos rasgos del gobierno nacional respecto del momento de angustia que vive la sociedad, no negar esa situación, atenderla y no ponerse reactivos. Un estudio como este lo que intenta es abrir esas cabezas como si fuera la tapa de una bomba y empezar a ver cuál es el cable rojo, cuál es el cable verde y cuál es el cable azul, que son ese sistema enroscado de mitos y de prejuicios, y empezar a estudiar cómo se pueden llegar a desactivar. En algún momento van a tener que dar esa batalla
para el permiso social. Y yo quiero dejar claro, para terminar, un criterio que es el siguiente: esa batalla no es meramente comunicacional, y esa batalla no es meramente publicitaria, no se resuelve con un cartel, no se resuelve con un eslogan, se resuelve con un diálogo social que tiene que ser muy profundo, que tiene que ser muy poroso, y que tiene que ser muy aplomado, que tiene que ser muy maduro, por sobre todas las cosas, no reactivo. La alianza que el campo tiene que buscar no es con los gobiernos, la alianza es con la opinión pública. Mientras tengan una opinión pública que cree que ustedes contaminan, que dan poco trabajo, que ese trabajo es esclavo, que rocían a la gente con agrotóxicos, que rocían niños con agrotóxicos desde aviones en las escuelas, que cobran en dólares y se la llevan entre pocos, que no laburan mucho porque laburan las máquinas, que pagan pocos impuestos y demás, mientras la opinión pública opine mal de ustedes, para cualquier político, por izquierda, por derecha, por liberal, por estatista, va a ser gratis meterle la mano en el bolsillo y seguir siempre sacándoles más y más y más, porque va a haber una opinión pública que aplaude eso. Entonces la alianza no tiene que ser con los gobiernos, el lobby no tiene que ser con los gobiernos, no tiene que ser con los gobiernos solamente, la alianza tiene que ser con la opinión pública, hay que buscar el cambio cultural que los ponga en el lugar, entonces, del bombero voluntario. Esa salida, que yo digo que no es solamente comunicacional y que no es solamente publicitaria, es cultural. Hay una complejidad, y esto es lo que recojo cada vez que hablo con alguien del campo. Se ven a sí mismos como personas solitarias, con poco nivel de coordinación, atomizados en cuanto a lo institucional, sin demasiada capacidad para generar un esquema único de un orden, diría, entre comillas, soviético de comunicación. Y yo digo que no es necesario, no necesariamente esa es la única salida, una salida ordenada, piramidal, un plan con un solo comunicador y demás. Puede ser, tranquilamente, una estrategia atomizada, donde haya muchos comunicadores, pero que todos partan del mismo diagnóstico y todos entiendan cuál es el mismo espíritu de la comunicación. Insisto en esta idea, donde si todos entendieran que para cambiarle la cabeza al otro no hay que agredirlo y hay que atender a sus razones, por más que esté desinformado, por más que sean mitos, por más que sean prejuicios o lo que fuera, y que no hay que reaccionar de la manera que se está reaccionando hoy, entonces no se necesita un plan demasiado centralizado y demasiado coordinado, sino que se necesita una generación de personas que entiendan cómo se tienen que plantar frente al diálogo social. Juan, ahí hemos terminado. Bueno, Jorge, impecable. Gracias por la presentación. En mi rol de moderador, sinceramente, como sé que muchos también, estoy tentado a opinar y a comentar, pero no, vamos a dejarlo para el final, porque creo que amerita. Me sale el rol de analista también en mirar un poco, digamos, de qué se trata el estudio, la muestra, el sistema de la encuesta, creo que las inquietudes que nos despierta a todos. Pero te propongo que dejemos los comentarios para el final, me parece lo más rico, la verdad que es muy interesante. Me quedo con una frase tuya que dijiste que la construcción de identidad debe ser activa y yo sin duda creo que debe ser así, es mucho más complejo de lo que a veces pensamos. Y vos mencionabas también recién un poco las alianzas que tenemos que empezar a considerar para atender estos temas. Entonces, al que está del otro lado y a todos ustedes yo les propongo que cambiemos el foco, pensemos en no estas alianzas locales que mencionamos, sino que nos vayamos un poco más a escala global. Vamos a ver primero qué es lo que puede pasar a nivel Latinoamérica y acá ya empiezo a invitar a nuestro próximo expositor, a Pablo Orozco, que nos va a contar un poco de qué se trata esta alianza por la ciencia y cuáles son los puntos de trabajo y cómo están atendiendo un poco a la comunicación desde el sector científico y a los avances de la tecnología para ir desandando este camino que estamos proponiendo. Ok, primero que todo, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Mi exposición es sobre la comunicación científica de nuevas tecnologías.
Y de acuerdo a lo platicado con Juan anteriormente, voy a tocar un poco el tema de cuál es el ambiente de la comunicación científica. Cuando falla, y en general nuestra visión, teoría de cambio y ejemplos que creo que van a enriquecer esta conversación. Para terminar con un poco de resultados y lecciones aprendidas después de 5 años de haber existido como institución. Creo que es importante resaltar que el objetivo principal de nuestra Alianza por la Ciencia es promover el acceso a la innovación científica, porque realmente creemos que va a tener un rol inmenso en enfrentar a los retos actuales que mi generación se enfrenta. Ahora bien, para llegar a ese objetivo, tenemos que sumergirnos en lo que es el ambiente de la comunicación científica. Existen muchos estudios sobre esto, pero la academia lo define a veces como la suma total de los procesos y convenciones que permiten reconocer cierta ciencia como válida. ¿Cómo podemos conceptualizar esto? Lo platicamos a nivel global. Existe ciencia válida. Ahora, todos esos procesos de diseminación a los diferentes actores, no solo al público general, sino también a los medios de comunicación, agricultores, científicos, reguladores. Esto es la comunicación científica. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese cuerpo de información? Idealmente lo ponemos a buen uso. Lo tomamos para hacer decisiones locales, decisiones nacionales, decisiones internacionales, incluso decisiones institucionales. Sin embargo, sabemos que podemos fallar. En la comunicación científica existe muchas veces un problema con la comunicación científica. Esto es el fracaso de la evidencia científica cuando no es posible calmar disputas sobre hechos relevantes para la toma de decisiones. Regresamos, si se recuerdan el slide anterior, si nos mantenemos siempre en disputas sobre hechos sobre los cuales tenemos distinciones científicas, es ahí donde tenemos un problema. Esto no basta ir a la esquina, meterse al internet por 15 minutos cuando podemos ver ese problema manifestado claramente. Un arroz biofortificado que se ha tardado más de 10 años en llegar a hacer lo que quiere. Políticas públicas que están en conflicto todavía del cambio climático. Y diferentes grupos que se oponen a vacunas. Si estuviéramos todos en persona, me encantaría preguntar, ¿es tan común este fenómeno que muchas personas han visto diferentes suposiciones? Hacen suposiciones frecuentes, como por ejemplo, el público es irracional. Sin duda, el público en general no tiene la capacidad para entender la ciencia detrás de una nueva tecnología y por eso es que surgen estas controversias. O qué tal probemos, el problema está con los científicos. No, sin duda alguna los científicos no pueden utilizar valores para poder transmitir su data y todos piensan que un científico está en su laboratorio planeando cosas nefastas. El tercero podría ser, estamos en la edad de la negación científica. Hoy en día ya nadie cree en la ciencia. Y el cuarto, el público está siendo manipulado. Ahora, estos supuestos tienen elementos de verdad, pero creo que un error que muchas veces cae en diferentes instituciones que están trabajando en la comunicación científica es asumir que uno de estos 4 problemas es el único responsable por problemas que se dan en el medio. Y no es así. Hay que considerar ciertas premisas. Muchas veces los individuos
aceptan conclusiones científicas sin poder entender a su totalidad o poder verificar cada estudio que se ha hecho. Personas pueden aceptar conclusiones científicas como válidas sin entender el trasfondo científico, pero reconociendo ciertas características que le pueden hacer verdadero. Puede ser que una persona no entienda un estudio de toxicología, pero si reconoce que ciertas entidades han avalado la metodología, pues enhorabuena, aún así lo acepto. Entonces el conflicto sobre qué ciencia es válida y qué ciencia no es válida, resulta que no es un problema de comprensión, sino que es un problema de reconocimiento. Y Dan Kahan ha presentado un estudio que habla de que ese problema de reconocimiento refleja que existe una contaminación del medio ambiente de la comunicación. ¿Qué significa que exista una contaminación del ambiente de comunicación? Pues si nos vamos a la fuente, Kahan dice que existe una contaminación cuando hay influencias indebidas que perjudican o impiden el poder de yo, ciudadano libre, razonable, de reconocer la ciencia válida y por ende no poder aprovechar plenamente sus beneficios. Si seguimos buscando en el cuerpo de la ciencia de comunicación, encontramos diferentes posturas y asimismo podemos encontrar estudios tanto privados, de instituciones privadas como públicas, que hablan de que hoy en día no recibimos y no aceptamos la ciencia de una forma jerárquica. Más bien vivimos en una edad donde hay una sobrepoblación de información y las autoridades que normalmente satisfacían nuestro criterio para poder avalar un estudio científico no, ahora son varias. El modelo de trust es diferente. Aquí llego un poco a lo que nosotros como en la Alianza por la Ciencia entendemos que es importante en la comunicación científica de nuevas tecnologías. Lo principal, me gustaría hacer hincapié que creemos que lo elemental es un enfoque integral. Toda estrategia desarrollada de comunicación científica, de nuevas tecnologías, tiene que tomar en cuenta estos 4 pilares. Estando aquí en Upstate New York, nos gustaría concentrarnos solo en nuestros investigadores, pero no se puede. Tenemos que siempre tomar en cuenta la comunicación, la participación de la comunidad y las políticas públicas o las regulaciones que estas investigaciones pueden tener. Nuestra teoría de cambio en general consiste de 3 ejes principales. Crear una red global basada en valores compartidos sobre el acceso a innovación y de decisiones basadas en ciencia. Luego, poblar esa red de capacitación cumpliendo con los 4 enfoques mencionados anteriormente. Y luego permitir que la narrativa de esas comunicaciones, de esas nuevas tecnologías, se cree a través de un marco de mensajes positivos que aborden la información errónea y presenten un argumento claro, conciso. Dan Kahan en el estudio que menciono, creo que va alineado con lo que nosotros pensamos en la Alianza. Que el principal rol de la comunicación científica es cerciorarse que no haya contaminación y que cada individuo de la sociedad tenga esa habilidad de poder reconocer ciencia cierta para que ya sea él individualmente, su grupo social o su grupo nacional puedan tomar decisiones basadas en ciencia cierta. Nuestros programas buscan crear líderes nacionales, locales y globales para que puedan ayudar a descontaminar el ambiente de la comunicación científica. Actualmente tenemos más de 6.200 miembros en 109 países y siempre a nosotros nos encanta siempre resaltar a nuestros fellows. Johnny Camilla de Hawái manifiesta, es una pequeña agricultora que con Rainbow Papaya
establece que se ha beneficiado de la biotecnología como pequeña agricultora. Nasib Mukwanye es un buen amigo y aparte de trabajar con pequeños y medianos agricultores, entra en diálogo y ha presentado esto en diferentes plataformas, pero él habla de why agroecology is dead for Africa. Y Patricia Nantesa de Uganda, ella creo que le dio otro giro a la comunicación científica y ella platica de, precisamente ella se centró en la comunicación científica desde un punto de vista de contar historias y entablar una conversación con el público acerca de valores compartidos. Eso resultó en un programa que ahora ella lidera que se llama Science Stories Africa. Me gustaría ponerles un video, pero realmente por el tiempo lo voy a saltar. Y seguimos con otro comunicador científico, Joseph Opoku Gakpo, que, como les mencionaba, nuestros fellows no solo diseminan comunicación científica, sino también van a los lugares. Joseph, aquí que está en Burkina Faso, que está produciendo un reportaje sobre el algodón BT. Y así como nuestros fellows están desarrollando actividades in situ, también nosotros apoyamos desde un marco institucional sus actividades. Si sabemos que podemos apoyar haciendo cursos cortos, este es un curso corto con agricultores, tenemos diferentes herramientas para poder crear ese diálogo entre los diferentes actores de la población. Aquí estamos presentes en Tanzania, en el cual llevamos un grupo de periodistas a ver una prueba de campo del maíz Wema y luego hacer un diálogo sobre cuáles son los resultados reales. Si tienen enfrente los resultados y la aplicación de nuevas tecnologías y los científicos están dispuestos a dialogar con los periodistas, pues eso crea espacios de alianza y también crea espacios de confianza. ¿Y qué resulta eso? En que los medios de comunicación ya no simplemente ponen fotos que bajan de internet. Ellos ponen fotos reales, están poniendo fotos de lo que ellos fueron a ver y lo que platicaron y le da una cara humana a esos científicos que están desarrollando estas nuevas tecnologías. Un ejemplo de lo que creo que es una lección aprendida, que al final lo tocaré un poco, pero inicialmente hacíamos muchos cursos donde nos centramos únicamente en lo científico y nos esforzábamos por llevar a los profesionales, a los mejores profesionales a poder explicar Bacillus thuringiensis, la diferencia entre la edición génica y los métodos tradicionales de fitomejoramiento. Pero hoy en día estamos tomando un enfoque integral. No solo hablamos de la ciencia, hablamos de historia, hablamos de la participación ciudadana, cómo es que hay diferentes procesos que permiten la participación ciudadana. En general, creo que puedo adelantar un poco de la presentación por el tiempo, pero nosotros creemos que las nuevas tecnologías que realmente pueden ayudar a la agricultura en los diferentes países donde se encuentran nuestros fellows, que por lo principal es en África y en Asia, queremos que participen de tal manera que no solo sean los científicos que están contando estas historias, sino que también sean los productores locales y los miembros de nuestra alianza. Por ejemplo, la berenjena BT, Tony Shelton es el que está el científico liderando ese programa. Estamos hablando de una berenjena BT que es resistente a los insectos y que produce historias y diálogo entre los agricultores y permite que los agricultores también sean parte de esta conversación. Para terminar, creo que quiero resaltar que asimismo nosotros estamos trabajando con una institución que provee servicios de Big Data
y estamos siguiendo la conversación sobre nuevas tecnologías. Aquí, por este estudio, espero que lo podamos hacer público en el próximo mes, pero debatí con la directora de comunicación para sacar alguna data relevante para esta conversación. Y me concentré en la edición génica pensando precisamente en las nuevas tecnologías. Lo que estamos tratando de hacer es llevarle el pulso a las tendencias visibles de los medios en Ag Biotech, específicamente aquí con la edición génica. Entonces, pues, realmente lo que buscamos hacer es ver cuál es el posicionamiento de la cobertura que se le da, no solo al Ag Biotech en general, sino que específicamente a Ag Biotech en cuanto a los organismos modificados genéticamente y al mismo tiempo el Ag Biotech de edición génica. Porque realmente la forma en que primero en medios tradicionales y luego en redes sociales también, y resaltan un panorama general de temas de interés. Creo que no es sorpresa cuáles son esos temas de interés. La gente quiere saber sobre la seguridad de estas nuevas tecnologías, sobre la responsabilidad social de estas nuevas tecnologías, cuál es el impacto ambiental, cuál es la salud y la nutrición relevante a estos temas. Nosotros estamos, como mencioné inicialmente, tratando de revisar si toda esta nuestra teoría de cambio en cuanto a crear aliados que ayudan a descontaminar la comunicación científica tiene efecto. Durante los 27 meses de estudio hemos revisado cómo la edición génica en medios tradicionales logra una tasa de favorabilidad de 85%. Ahora, esto en general lo que nos dice es que sí hay una distinción porque entre lo que se ve en los medios tradicionales, lo que se ve en los medios sociales y en lo que muchas veces los estudios científicos presentan, basado en encuestas hechas en distintas formas. Obviamente nuestro estudio tiene limitaciones, actualmente tenemos ciertos países porque es imposible tener un panorama tan amplio. Nos tuvimos que concentrar en los países en que trabajamos nosotros, que por lo general están en África, y sí seguimos Estados Unidos y Europa. Pero en general creo que la aparición de la edición génica ha ayudado a empujar el debate de Ag Biotech en una dirección de tendencia más positiva que negativa. Y de eso podemos sacar varias conclusiones, pero quería terminar con las lecciones aprendidas que llevamos como institución. Y lo primero es que la comunicación de la tecnología es tan importante como la tecnología. Una estrategia integral es necesaria, es elemental. Y los valores, cultura e identidad es todo. No todas las tecnologías nuevas fueron creadas iguales. Diferentes tecnologías van a tener diferentes estrategias para la comunicación y para iniciar diálogos, y entre más específico es mejor. Si sabes tu público, si sabes lo que estás tratando de abordar, es elemental que sea específico. Y lo último, creo que esto es muy reciente y estamos invirtiendo mucho en hacer un esfuerzo de cambiar, de ya no hablar dentro de nuestra cámara de resonancia y tratar de hacer alianzas con instituciones que tal vez no habíamos pensado en hacer. Nosotros trabajamos con convenios internacionales como la Convención de Biodiversidad, seguimos el Protocolo de Cartagena, seguimos también las actividades en la FAO, y para todos esas plataformas internacionales, no solo nuestros fellows participan, sino que lo que intentamos hacer es hacer alianzas distintas para poder hablar de estas nuevas tecnologías dentro de un marco del diálogo y promoviendo que siempre hagan decisiones basadas en ciencia.
Me da un gusto siempre presentar ante diferentes públicos, porque eso es lo que queremos. Lo que queremos es resaltar el hecho que la comunicación científica debe servir para establecer un diálogo y comunicar en base a valores y para poder llegar a que esa ciencia y toda esta investigación que los diferentes científicos aquí en Cornell están realizando y también los científicos locales están realizando, que tenga un impacto positivo en la sociedad. Gracias Juan, yo con eso termino y te agradezco. Bien, Pablo, el tiempo. Muchísimas gracias, muy clara la exposición y la verdad que me quedo con esa idea de que vos planteabas después para ir a los comentarios, pero cómo reformular con el trabajo que están haciendo el diálogo en las comunidades, que iba en línea un poco con lo primero que veíamos, y también de los subtemas, ¿no?, que nos plantean las nuevas tecnologías, esto de la responsabilidad social, los impactos que tiene la nutrición en la salud, digamos, que va muy en línea con las nuevas demandas sociales. Y acá invito ya a nuestra tercera disertante a tomar un poco la palabra, a Susana Mirazú, como presidenta del INTA, y lo que nos propone, sin duda, un organismo como el INTA respecto a la ciencia y la tecnología en un contexto actual, y también agradecer un poco a Susana por participar, al igual que los demás expositores, porque, como les decía al principio, es un panel variado, muy dinámico, así que vamos, si quieres, Susana, con tu presentación. Así que todo tuyo, adelante, gracias. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes esta parte del Congreso Virtual Maizar 4.0. Muy interesantes las presentaciones de Jorge y Pablo, y realmente mucho interés también en intercambiar y en debatir con ustedes, y bueno, podremos hacerlo en alguna oportunidad con mucho gusto. Y la verdad que estar aquí en este congreso, que tiene como consigna nada menos que estamos preparados, nos marca un gran desafío, y más en este escenario y en este momento de pandemia, de crisis a nivel mundial y a nivel de Argentina, y para organismos como el INTA de Ciencia y Técnica, realmente nos abre un camino, y donde, como planteaban antes los expositores, la percepción pública, el rol de la comunicación en la investigación son claves para poder estar mucho más cerca de las soluciones. Y fíjense, cuando empezamos a ver un minutito, cuando empezamos ahí está, a charlar con un grupo de compañeros de INTA acerca de esta posibilidad de participar, recordamos una anécdota que un anterior presidente de INTA compartió con nosotros. En algún momento, ante la visita de un funcionario internacional que estaba recorriendo distintos lugares en Argentina y pueblos con tradición agrícola ganadera, nos transmitió, pero en todos los pueblos agropecuarios está la iglesia, está el correo, está el Banco Nación y está el INTA. Y estar para el INTA es una gran responsabilidad, porque estar y cómo estar, ¿no? Estar a la altura de las demandas del sector, de la producción de alimentos, de las necesidades de los sectores más vulnerables, aportando a la innovación. Entonces, qué desafío, y cobra mucha mayor relevancia en este momento. Y también quería mostrarles, bueno, si bien Jorge, Pablo han compartido sus presentaciones, mirando algunas publicaciones internacionales y recogiendo otras experiencias, uno ve que en la medida, por supuesto, que avanza el nivel de formación y mayores posibilidades de acceso a la educación, también la búsqueda de los beneficios en la investigación científica se miran como más de cerca, más factibles, y en donde, como solemos decir,
para nosotros estar atento a la demanda y cuál es la percepción que tiene la sociedad de nuestros trabajos es objeto de análisis. Y hay muchos grupos y sectores que están atentos a esto y es muy importante escuchar y ver qué pasa. Y pasando ya algunos datos de INTA brevemente, si bien muchos de ustedes lo conocen, bueno, el INTA saben que es un organismo descentralizado, autárquico, que está dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tiene ya 63 años y que tuvo algunos hitos en su historia, que fue un poco el proceso de regionalización y descentralización, apostando a una mirada federal, donde la investigación y la extensión como componentes identitarios de nuestro trabajo están presentes en cuanto a los soportes al sector agropecuario, agroalimentario, que hoy estamos en el orden de los casi 7.000 personas con distintas capacidades y habilidades y con una gran territorialidad, porque esos puntitos que ven en el mapa muestran las más de 400 unidades que tenemos en todo el país. Como decimos, de Ushuaia a La Quiaca, estamos presentes en Tierra del Fuego, estamos presentes en todo el territorio nacional. ¿Y esto por qué también? Esto marca que cuando a veces dicen, uy, el INTA, qué complejo que es. Bueno, el INTA tiene en su organización un sistema de gobernanza que además de la estructura de la Dirección Nacional, los centros regionales, las estaciones experimentales, agencias de extensión, los centros de investigación y sus institutos, tiene una fuerte representación de los actores territoriales, tanto privados como públicos, entidades del sector, universidades, representaciones de gobiernos provinciales, en los consejos, desde el consejo directivo, que es la instancia máxima, los consejos locales asesores de las agencias, permanentemente el control social, el intercambio con quienes tienen que estar aportando y marcándole al INTA por dónde van también las demandas, por dónde van los problemas que hay que resolver. Bueno, este gran intercambio con los consejos para nosotros es clave y es sustento del INTA y el permanente, mientras hoy estábamos charlando acá, está reunido esta semana el Consejo Directivo del INTA. Entonces, bueno, es continuo el intercambio con los actores concretos del sector agropecuario. Por supuesto que también la parte programática referida más a la cuestión de organización, de la investigación y todo, está también ordenada en programas nacionales por cadenas productivas, por disciplinas, y también una cartera de instrumentos que está en marcha hoy con proyectos, con redes, con plataformas temáticas y también plataformas de innovación territorial, que son justamente un ámbito en donde se tienen que articular todos los actores que en un territorio tienen que estar participando para la definición de cuáles son las principales líneas de acción y el aporte que el INTA, sumando a todos los socios, puede hacer. Y aquí también tenemos consejos asesores, algunos se están formando en el marco de estos programas, donde también las voces más por disciplina, por cadenas, tienen que estar ahí representadas. Este sistema de gobernanza, por supuesto, tiene que ser actualizado, faltan algunos actores en los consejos, pero es muy importante que adecuándolo a los nuevos momentos, a los nuevos actores que aparecen en los territorios, tenga un funcionamiento que le permita al INTA aportar a la innovación científico-tecnológica. Y fíjense, en el marco de esta pandemia queríamos compartir algunos temas y qué estamos haciendo, y algunas cosas que a lo mejor no se percibe que el INTA venía haciendo y hoy, en este momento, cobraron una gran relevancia y se han puesto en valor. Muchas investigaciones que se vienen haciendo en los equipos del INTA, en epidemiología y virología, en coronavirus, bovinos, porcinos,
en desarrollo de herramientas diagnósticas, nanoanticuerpos, estudios también de patogenia, de distintos virus. Hoy estas actividades, que a lo largo de muchos años los equipos del INTA vienen desarrollando, nos han permitido ponerlas a disposición hoy del sistema de salud. Y estos antecedentes y estas capacidades hoy han tenido una funcionalidad distinta. El INTA está apoyando al sistema de salud, a la red de diagnóstico de coronavirus en algunos laboratorios, en particular uno en el complejo de Castelar, donde se está haciendo, luego de haber sido, por supuesto, capacitados por Annelies Malbrán y en convenio con la provincia de Buenos Aires, estamos apoyando la red de diagnóstico de coronavirus. Y pronto entra también el laboratorio de Marcos Juárez. Entonces, hoy esto cobra una relevancia y un aporte en este momento de la pandemia, sinceramente que no, es fruto de muchos años de investigación, de como ahí dice, inversiones que se vienen haciendo y equipos que vienen trabajando con muchas capacidades. Por supuesto que también en el marco de esta situación de emergencia, todas aquellas acciones de apoyo al sector productivo que se pudieron poner rápidamente en funcionamiento se hicieron, se reforzó todo el sistema de comunicación institucional para poder trabajar desde todas las herramientas de INTA disponibles en forma remota, las redes, los medios de comunicación, la organización de seminarios, webinars y charlas virtuales. También se ha potenciado el uso de la agencia de extensión virtual, que es un desarrollo que INTA venía haciendo y hoy cobra también una particular importancia, porque a través de ella los productores pueden solicitar asesoramiento y acceder por vía remota. Hemos colaborado a través de acciones desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con SENASA, con gobiernos provinciales y con entidades privadas en un montón de recomendaciones, protocolos, para, por supuesto, priorizando la salud de los productores, de los trabajadores, poner en marcha y continuar con la producción en el marco de esta emergencia sanitaria. Otro tema a destacar es el aporte que se está haciendo al sistema educativo desde INTA, poniendo a disposición todos los contenidos de material educativo que hoy están siendo compartidos en el portal Educar y en la plataforma Seguimos Educando, para distintos niveles de educación, y también el acceso libre a toda la bibliografía que tiene el INTA. Y realmente esto es algo a destacar, porque hay una producción bibliográfica de materiales didácticos, desde guías para huertas familiares hasta cursos, como ahí mencionan, de apicultura, webinar de agroecología. Tuvimos hace un mes atrás un webinar en el formato MOOC de agroecología, que hubo casi 50.000 asistentes a nivel internacional. Bueno, todo esto también es fruto de muchos años de trabajo y de capacidades que el INTA en estos campos tiene. Y algunas acciones por ahí a destacar más específicas de las cadenas que tienen que ver con este congreso virtual, y también agradezco a los equipos del INTA que están trabajando en esto. Algunos para mencionar, por supuesto, el INTA sigue trabajando fuertemente en todo lo que sea manejo de los cultivos, en desarrollos de conocimientos e información ecofisiológica para distintas modalidades de producción, compartiendo desde análisis en sistemas productivos con alto uso de insumos, pero también analizando las alternativas agroecológicas y de otras modalidades que puedan hoy
tener otras formas de producir, mirando fuertemente también el cuidado del ambiente, el desarrollo de agricultura de precisión, que ya viene recorriendo un camino en INTA y hoy hay también muchos equipos trabajando en esto, las cuestiones de genética de la producción, como ahí dicen el doble cultivo, maíces de segunda, cultivo de servicios, todo aquello que aumente la competitividad, la diversificación y agregado de valor en producciones primarias, todo el trabajo que se sigue haciendo y se está fortaleciendo en inocuidad de granos, en desarrollo de sistemas de pronósticos, para citar algunos ejemplos, en enfermedades como podredumbre de espiga de maíz, en el tema también de paquetes tecnológicos para buenas prácticas en post cosecha, establecimiento de niveles de riesgo para alimentación animal con maíz en el caso de fumonocinas, buenas prácticas para el uso de fitosanitarios, de agroquímicos de gran relevancia, hoy mencionado también en las exposiciones anteriores. Por supuesto, en evaluación y desarrollo de genética local, con las redes de ensayo de evaluación de híbridos de maíz y sorgo, el tema de banco de germoplasma, que por supuesto permitan asegurar conservación y caracterización en variabilidad genética de cultivos, tanto el desarrollo que se viene haciendo en Manfredi, en Pergamino, con muchos años de experiencia. En fin, seguramente estos temas a lo largo de este congreso van a ser tratados en mayor detalle y por parte de expertos en estos temas, pero quería destacarlos y compartir que este trabajo en INTA siempre ha estado en la agenda con mucha importancia. Y contarles que el INTA, a través de sus 5 componentes estratégicos, trabaja fuertemente en los aportes al sistema de innovación institucional, desde la investigación y desarrollo, desde la extensión y transferencia, la vinculación tecnológica y las relaciones institucionales y la información y comunicación que Pablo detalló fuertemente en su exposición, en donde los temas de producción de alimentos para Argentina y el mundo tienen un lugar importantísimo, y más aún en este escenario de emergencia sanitaria y alimentaria, buscando nuevas formas y la producción de alimentos funcionales que le agreguen también valor y distinción a los mismos, la agroindustria, el valor agregado en origen, el aporte que los desarrollos en agrobótica, en agricultura de precisión, mejorando la eficiencia incluyendo toda la cuestión de las TICs en la producción. Bueno, el cambio climático ocupa un lugar relevante en la agenda del INTA, por supuesto con aportes para la mitigación, con uso sustentable de los recursos y atendiendo a los escenarios, por supuesto, que se vienen, los temas de mejoramiento genético que seguramente Dalia va a poder ampliar desde la biotecnología, la nanotecnología, la edición génica, la producción de bioinsumos. Y esta diapo muestra algunas de las palabras que aparecen con mayor frecuencia en la cartera de instrumentos del INTA. Y el tamaño tiene que ver con las veces, ¿no?, que aparecen. Innovación, Big Data, agroecología, bioenergía, desarrollo territorial, y cuando miramos los aspectos de desarrollo territorial es muy importante poner en relevancia también los trabajos y las investigaciones en materia de agricultura familiar, de seguir trabajando con quienes hoy más lo necesitan y necesitan desarrollos particulares para poder fortalecer su rol de sujetos productivos. Y no quiero dejar de destacar aquí también los temas de perspectiva de género, la agenda de género y de juventud rural que el INTA viene desarrollando a través de su plataforma, a través de muchas acciones que
tanto con mujeres rurales o dentro de trabajos internos de INTA para, por supuesto, aportar a una política integral de género, venimos llevando a cabo. Bueno, ¿y cómo nos perciben? Buena pregunta. Sería importante profundizar, seguir avanzando en estudios como los que presentaron previamente, porque para nosotros es muy importante. Hoy tenemos esta fortaleza en INTA que es interactuar y participar en los consejos, porque la mirada también del sistema de innovación tiene mucho que ver con el enfoque con lo que Pablo presentaba de la teoría del cambio, de valores compartidos, de decisiones que se toman en conjunto con todos los actores y basada en evidencia científica, mirando los problemas y oportunidades en los territorios. Y hoy queremos poner en agenda, y están en INTA, todos los temas que para la sociedad son polémicos, pero aportando desde dónde, desde las capacidades de investigación con evidencia científica, con aportes para la discusión. Por eso es muy rico lo que presentaron previamente. Creo que sería muy interesante seguir abordándolo y ver cómo a partir de este tipo de estudios, de lo que percibe la sociedad, de cómo nos perciben también a los organismos de ciencia y técnica, podamos mejorar nuestras acciones y nuestros proyectos en marcha para poder también comunicar a la sociedad, como ahí lo marcábamos, a través de las redes, a través de las nuevas modalidades que esta pandemia nos ha obligado a poner mucho más en vigencia, para poder transmitir todos estos aportes y que realmente la sociedad pueda apropiarlo y tomar decisiones con mayor aporte de los organismos, por lo menos de ciencia y técnica. Así que muchas gracias. Muy bien, Susana, muchísimas gracias a vos. La verdad que impecable la presentación y complejo tu rol, porque claramente vos recién nombraste todas las herramientas y las líneas de trabajo que tiene un organismo como el INTA a nivel nacional en territorio, y así como ibas pasando la cantidad de temas, la multiplicidad de roles, de actores, de temas, sin duda cada uno de esos puntos a todos nos queda clarísimo que detrás hay muchísima gente trabajando y muchísimos desafíos que integran a esto que estamos planteando hoy en el panel. Me quedo con esa última pregunta que vos hacías, decir, bueno, ¿cómo nos perciben, ¿no? Después de todo esto? Pero me la guardo para el final, así que vuelvo a agradecerte por el tiempo. Y vamos, sin más ni menos, a nuestra cuarta expositora, Dalia Lewy, que es directora de Biotecnología de la Nación, y creo que no hace falta siquiera hacer ni siquiera un hilo conductor, porque está quedando claro un poco por dónde va la cosa. Así que, Dalia, bienvenido tu aporte y el panel es tuyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias por la invitación a Maizar a presentar en este congreso virtual, que parece tan raro, pero esta situación virtual que nos estamos acostumbrando día a día, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a hacer mi presentación. Voy a hablar de la biotecnología agropecuaria y el rol de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Primero quiero ubicar dónde se encuentra esta Dirección de Biotecnología. Depende de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Productivo, cuyo secretario es Marcelo Alós. Y esta secretaría depende directamente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyo ministro es el ingeniero Luis Basterra. ¿Cuáles son las áreas de incumbencia de la Dirección de Biotecnología? Por el aspecto de la evaluación, se aborda todo lo referente a la evaluación de productos derivados de la biotecnología moderna, ¿sí? En este aspecto, la CONABIA, que está constituida desde el año 1991, es la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria,
aborda la evaluación de los organismos vegetales genéticamente modificados, los microorganismos genéticamente modificados y los organismos animales genéticamente modificados. También desde el año 2015, en donde comenzó a abordarse el tema de los New Breeding Techniques o nuevas técnicas de mejoramiento, dentro de las cuales de ese listado se encuentra la edición génica. Esto también es abordado por la CONAVIA. Después también tenemos dos grandes áreas. Una es de los bioinsumos de uso agropecuario, y esto también tiene su propia comisión, que es la CABUA, Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario, y los biomateriales, que por supuesto tiene su propia comisión, que es la COBIOMAT, Comisión de Biomateriales. Como ven acá hay un sello, un logo de un sello de bioproducto argentino. Este sello de bioproducto fue creado hace muy poquito tiempo, un par de años, para los biomateriales en principio, pero actualmente el alcance también va a ser para bioinsumos de uso agropecuario, y cualquier desarrollador que tenga un producto que tenga que ver con un bioinsumo o un biomaterial puede acercarse, y esto es un sello de calidad que le da un valor a su producto. ¿Cuál es el marco regulatorio argentino respecto a los organismos genéticamente modificados? Que es lo que nos ocupa dentro de la Dirección de Biotecnología en conjunto con la CONAVIA para evaluar. El marco regulatorio se encuadra dentro de la resolución 763 del año 2011. Esto no quiere decir que comenzó en el año 2011, sino que el marco regulatorio tiene una larga historia desde el año 91, en fecha en que comenzó a trabajar la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, pero la normativa se fue actualizando, y la resolución marco en donde que contiene todas las resoluciones para las evaluaciones es la 763. ¿Qué dice esta resolución 763? Dice que hay 3 instancias de evaluación de los organismos genéticamente modificados. Una instancia, como les comenté antes, es la de CONAVIA, que evalúa la bioseguridad en el ámbito del agroecosistema. La otra instancia es la del SENASA, que evalúa la aptitud alimentaria, tanto para la salud humana y animal del cultivo y los subproductos. Y también la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, que evalúa que hace una evaluación económica, y especialmente hace un estudio sobre qué impacto puede tener ese producto en las exportaciones. Una vez que estas 3 instancias elaboran los dictámenes, si los 3 dictámenes son favorables, la autoridad de aplicación, que es el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, puede generar el permiso para la producción y comercialización del producto. Es importante considerar que tuvimos un reconocimiento de la FAO, que la CONAVIA tuvo el reconocimiento como centro de referencia en bioseguridad. Esto fue en el 2014 y se renovó en el 2018. Es decir, este reconocimiento del marco regulatorio argentino y del trabajo de tantos años de la Comisión se ve reflejado en múltiples consultas que se atienden desde la Dirección de Biotecnología y desde CONAVIA para asesorar en los ámbitos regulatorios de distintos países. Yendo un poquitito a la edición génica, que es uno de las tecnologías que están enmarcadas dentro de este grupo, a la que llaman New Breeding Techniques, NBTs. Nuestro país fue pionero en tener una normativa que aborde esta cuestión de los productos derivados de la edición génica. Esta normativa
como les decía antes, fue la resolución 173 del año 2015, y el año pasado, como hubo una revisión de la normativa, todos los criterios que habían sido volcados en la 173 fueron incluidos dentro de la normativa 36 del año 2019, que, digamos, tiene exactamente lo mismo, dice lo mismo que lo que decía la 173. ¿Y qué es lo que dice? En el de solicitante puede acercar su producto, y CONAVIA va a determinar el estatus regulatorio del desarrollo. Es decir, va a determinar si este desarrollo es un organismo genéticamente modificado o si no es un organismo genéticamente modificado. Estamos hablando de organismos vegetales genéticamente modificados, microorganismos genéticamente modificados o animales genéticamente modificados. Esta consulta que pueden hacer los desarrolladores la llamamos instancia de consulta previa, ICP, y presentan en un formato, en un formulario que deben completar, y esta consulta la pueden hacer en dos momentos. Puede ser en la etapa de diseño, es decir, antes de ponerse a pipetear, el grupo de trabajo, el investigador, puede presentar esta instancia de consulta previa para saber si el producto hipotético que va a obtener se va a considerar o no OGM. Esto es importante remarcarlo, subrayarlo, ya que hay muchos grupos de trabajo, especialmente en instituciones públicas o pequeñas empresas, que pueden acceder a las tecnologías de edición génica, pero antes de hacer la inversión o el esfuerzo, que es de varios años, es importante que sepan si ese producto se va a considerar o no OGM, porque en el caso de que sí se considere OGM, van a tener que completar, obviamente, todas las instancias regulatorias que les mencioné antes. Una vez que el producto fue obtenido, también pueden presentar esta instancia de consulta previa, y en ese caso, bueno, tienen que demostrar ciertas características, ¿sí? Tienen que traer los datos científicos y tienen que poder demostrar para que pueda generarse determinarse ese estatus regulatorio. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para determinar si un producto es o no es OGM? El criterio es según la definición de organismos genéticamente modificados que está en el Protocolo de Cartagena. El Protocolo de Cartagena dice que cualquier organismo vivo que posea una nueva combinación de material genético obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna es un OGM. Por lo tanto, el criterio para determinar si es o no es, si un producto derivado de la biotecnología moderna, como es la edición génica, es o no es un OGM, está basado sobre si en ese producto contiene o no una nueva combinación de material genético. Entonces, ¿qué información debe proporcionar el solicitante? La metodología usada, las nuevas características en que consiste, cuáles son justamente los cambios genéticos del nuevo producto, y toda evidencia que pueda demostrar la eliminación de cualquier partícula de ADN que haya podido ser introducida durante el proceso de obtención del producto. Puede haber un intercambio de preguntas y respuestas, pueden pedirse algunos datos más. En definitiva, la respuesta que se le da al solicitante es una conclusión si se considera o no OGM su producto. Esto es lo que sucede hasta ahora, sucedió durante 2015 con la edición génica y desde el 91 con los organismos genéticamente modificados. Como ustedes saben, o si no, bueno, les comento ahora, nosotros en Argentina tenemos una nueva gestión desde diciembre de 2019, y particularmente yo me hice cargo de la Dirección de Biotecnología a partir del 12 de mayo de este año, hace un poquito más de un mes, y en esa circunstancia es donde
se están promoviendo algunos nuevos ejes o nuevas políticas respecto al uso de las biotecnologías. Y en la formulación de políticas públicas del Ministerio, lo que se promueve es la articulación y la vinculación con los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación, justamente para que contribuyan con sus conocimientos y los recursos tecnológicos a la eficiencia y el mejoramiento de las cadenas productivas, a la promoción de las prácticas en equilibrio con el ambiente y la elaboración de productos agropecuarios y agroindustriales con altos estándares de calidad. Entre los ejes para la formulación de políticas públicas en relación a la biotecnología y a los desarrollos agropecuarios, se toma la biotecnología como política de Estado. Esto es, se entiende que la biotecnología va a contribuir al desarrollo y se va a contribuir al desarrollo de la biotecnología y sus aplicaciones en las actividades agropecuarias del país, así como en el desarrollo de bioinsumos y biomateriales, especialmente de los desarrollos locales. Se va a promover la generación de inversiones para el desarrollo de la investigación y la aplicación de los avances biotecnológicos. Se va a promover la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la productividad con sustentabilidad, atendiendo especialmente al cuidado del ambiente. Se van a sostener y mejorar los sistemas regulatorios, ¿sí? Ya que somos referentes internacionales, tenemos que mantener esa calidad en nuestro sistema regulatorio y mejorarlo también. Fomentar la innovación y el desarrollo de diferentes cultivos, atendiendo particularmente a las economías regionales. Generar políticas de desarrollo, orientar a las economías regionales facilitando la incorporación de nuevas y mejores tecnologías en los procesos productivos y promover y acercar el uso de las tecnologías a todos los sectores productivos. En ese sentido, dentro de la Dirección de Biotecnología tenemos como una de las responsabilidades primarias el diseñar, analizar y proponer políticas y acciones para el desarrollo armónico de la biotecnología a nivel económico, social y ambiental, fortaleciendo a los sectores vinculados con la misma. Entonces, atendiendo a esta responsabilidad es que una de las áreas nuevas que estamos creando dentro de la dirección va a estar vinculada a un programa de innovación para desarrollos locales que estamos proponiendo en esta nueva gestión. Este programa de innovación para desarrollos locales va a tener distintos tipos de abordaje en paralelo. Y, por ejemplo, según la etapa del desarrollo va a haber los solicitantes o los desarrolladores van a poder acercarse y se les va a ofrecer distintos tipos de acompañamientos, como por ejemplo, una evaluación de la factibilidad de llegar al mercado o a los productores con su desarrollo, atender una etapa de evidenciar, es decir, pasar de la investigación a un prototipo, o también de escalamiento, es decir, tener el prototipo y poder llegar a una escala productiva y una prueba piloto, como ofrecerles un acompañamiento también en relación a las presentaciones para los ensayos regulatorios. Estamos hablando de quizás instituciones públicas o instituciones privadas de desarrollo local. También pensamos en identificar capacidades de distintas entidades, institutos, laboratorios y grupos de investigación y asesorar en la vinculación con otras organizaciones para poder tener más datos sobre cómo realizar los ensayos regulatorios en casos que tengan que hacerlo. Respecto al financiamiento, estamos generando instrumentos para fondos competitivos para financiar actividades regulatorias específicamente. Y también proponemos generar una antena para situaciones emergentes, si se necesitan, por ejemplo, nuevas normativas para nuevas tecnologías o incluso identificación de nuevas áreas dentro de la bioeconomía que necesitan un abordaje particular. Respecto a la comunicación, y esto es un punto muy importante, sobre todo en este panel que se viene hablando de la percepción pública y cómo comunicamos la ciencia y la tecnología, este punto va a tener un fuerte anclaje en todas las actividades que viene desarrollando la dirección respecto a las capacitaciones, tanto para
los grupos que ya están trabajando en el ámbito científico, como también para los distintos ámbitos, ámbitos de, por ejemplo, profesorados y universidades y colegios secundarios, que ya es una actividad que venía trabajándose y la vamos a reforzar. Y una novedad que también estamos proponiendo es en respecto a la comunicación y a mejorar el vínculo y el diálogo con los distintos actores que trabajan en los ámbitos biotecnológicos, es hacer una red de responsables de bioseguridad de todas las instituciones de la Argentina, para tener un canal de comunicación directo, justamente para hacer capacitaciones y para que todos conozcan la normativa, cómo ajustarse a ella y que no tengan dificultades en el momento de presentar sus productos, en el caso de que sean tanto de edición génica como OGMs. Bueno, esto es lo que quería comentar y vuelvo a agradecer la invitación y el honor de poder estar acá presentando estas novedades en este congreso. Muchas gracias. Bien, Dalia, muchísimas gracias. La verdad que muy buena la presentación. A mí ahora me da un poco la inquietud para generar un pequeño espacio de cierre, y acá los invito a todos en el panel a que tomemos, aunque sea 10 minutos, para unas breves preguntas. Creo que yo les advertí, al que está del otro lado, le advertí que el panel era muy diverso, y de hecho tuvimos la presencia de Jorge al inicio, de Pablo después, siguió Susana como presidenta de INTA, que ahora en el cierre nos tuvo que abandonar, y transmito sus disculpas. La vertiginosidad de las agendas virtuales nos llegó a todos. Lamentablemente Susana se tuvo que ir, pero nos dejó también su presentación con sus comentarios. Y recién cerraba Dalia con varios puntos bien concretos. Yo me fui anotando un par de ideas. Creo que hubo hilos comunes, si bien la diversidad de visiones de las 4 exposiciones fue muy clara. Me quedo con lo que decía, o con la pregunta inicial del panel, ¿no? que planteaba Jorge al principio, cómo nos perciben, ¿no? Esto que mencionaban otros también. Y él marcaba una visión muy, muy negativa y muy clara también respecto de ese sector, pero también el desafío de cómo atender a eso, ¿no? Y a mí me gustó algo que decía, que era la construcción de identidad debe ser activa. Entonces, muchos años, y creo que esto es compartido, ya hoy se está hablando mucho de la cantidad de cosas que se han hecho desde el sector agropecuario, pero que en temas de comunicación, en temas de percepción pública, quizás no hemos puesto el foco. Y algo también repasaba un poco después Pablo, cuando hablaba de cómo reformular esos diálogos en las comunidades, cómo a través de la ciencia, llevándola a casos concretos, se pueden empezar a reformular esos diálogos. Un objetivo creo que fue transversal a todos, el de cómo sistematizar la información, de cómo darle a cualquier persona la información concreta para que pueda discernir lo que es ciencia cierta, tomar decisiones basadas en elementos científicos. Pero ojo, porque también lo veíamos, hay como decía Pablo, jugando un poco con el idioma, la sobrepoblación de información. ¿Cómo hacemos con tanta evidencia y con tantos datos dando vueltas? Y en esto, volviendo al principio, ¿no? este permiso social del cual hablaba Jorge al principio, la licencia social, nos empiezan a evaluar no solo por las tecnologías que están volcadas, sino también por los subtemas de cada tecnología, cómo impacta en el ambiente, cómo impacta en la nutrición, en la salud, en distintas dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y entonces acá un poco la pregunta, volviendo al origen, ¿no? ¿Cómo nos perciben? ¿Y cuál creen, después de haber visto todo lo que vimos en el panel, que puede ser una pregunta de decir, bueno, ¿dónde ponemos el foco? Si priorizamos, ¿dónde priorizamos? ¿Y quién nos está faltando en esta conversación para poder realmente construir ese permiso social o empezar a reformular ese diálogo que vemos, que tiene fallas, pero al mismo tiempo vemos que hay mucho que se está haciendo? Entonces, si quieren, podemos ir imponiendo algunas ideas, y Jorge, te invito para que arranques vos si querés, y sigamos con ese orden. ¿Cuál sería el foco para priorizar y quién nos está faltando en la conversación? ¿O dónde podemos empezar a encontrar a la pieza que falta?
Me parece que hay que arrancar por hacer un mapa de qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, ¿no? Las exposiciones en este panel nos indican que hay una red muy importante, por ejemplo, como es el INTA. Eso indica que hay otros tipos de redes, digamos, formales, informales, que están operando y que pueden ayudar, que se pueden activar, que se pueden aceitar. Que hay ciencia detrás, que hay innovación detrás, que hay una historia para contar de cómo el campo se paró sobre sus propias manos, con muy poca ayuda en ese entonces, o nada de ayuda, del Estado, y creó un mundo que es el que nos sustenta hoy, con el cual podemos estar peleados, pero que en definitiva es uno de los motores más importantes de la economía. Me parece que es un momento muy particular al respecto, porque como bien se insinuaba también, el COVID, la situación con el COVID trae una nueva situación respecto de la gestión y de la comunicación de la política, en relación con la ciencia. En todos los países del mundo pasaron al frente de la comunicación y de la gestión también, los científicos, que esto hace años que no pasa y que para mí es una noticia maravillosa y absolutamente esperanzadora, ver a los políticos, que son grandes chamulladores, someterse a lo que dicen los científicos. A mí me pareció genial, absolutamente genial. Ojalá que suceda no solo para los ministerios de salud, sino que suceda para el resto de las áreas de una gestión. Me parece que de eso el campo se tiene que aprovechar, porque, insisto, el componente científico, como bien se viene explicando, es muy importante. Me parece que la ciencia zanja entonces discusiones respecto a lo que se refería Pablo. A mí me gustaría abrir aquí el siguiente apunte. El dato es importante. Yo, como constructor de datos, sé que los datos muchas veces anclan en las conversaciones y a veces las definen las conversaciones, cuando hay dos personas, cuando hay dos sectores que opinan desde me parece que y me parece que. Cuando aparece el dato, la conversación fluye en un sentido mucho más directo, pero me parece también que debería aparecer aquí el criterio de que una parte de la magia de la comunicación es quién cuenta ese dato. Y esto me lleva, claro, y ahí termino con esto, esto me lleva a pensar también que el ser humano es un ser racional, pero por sobre todas las cosas es un ser emocional, que toma decisiones en términos emocionales y que después busca los argumentos racionales para justificar eso que le pasa en términos emocionales. Entonces, ¿quién dice el dato? ¿Quién dice el dato? Es tan importante, o a veces más importante, que cuál es el contenido del dato. Y digo, para ponernos en contexto, este es un país, el campo argentino vive en un país donde Pino Solanas hace una campaña en la ciudad de Buenos Aires con temas de minería que están en Catamarca. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No importa, lo votás, no lo votás, pero esta es la dinámica de las discusiones. Creo que ese punto queda sin duda sobre la mesa, digamos, lo globalizado y lo dinámico del asunto, y de hecho nos pasa hoy que estamos teniendo un congreso virtual. No importa dónde estemos, cada uno puede decir su opinión. Y voy a ese punto que vos traías, Jorge, y por ahí le pregunto a Pablo, a Dalia, los invito a que vayamos pimponeando en 5 o 6 minutos, pero sobre lo que vos decías, digamos, ¿quién comunica? Tenemos que tener más científicos y darles herramientas para comunicar, o tenemos que reforzar a los comunicadores y darles herramientas de la ciencia, que vimos muy claro, digamos, todo lo que hay hecho. ¿Por dónde hacemos el foco? Yo creo que los científicos son una gran herramienta para comunicar, pero creo que las personas que vienen de ciertos lugares de la academia, que se ponen en el rol de comunicación, son denostados por sus propios pares. Y esto ha sucedido desde Félix Luna para los historiadores, y está sucediendo con algunos matemáticos, con algunos neurocientíficos, digamos, para no dar nombres de la actualidad, pero en definitiva, los que pertenecen a un sector de la academia, que viven dentro de ese claustro, que no deja de ser un micromundo encerrado y dedicado a los libros, cuando uno de ellos abre las puertas, abre las ventanas y sale al mundo de lo comunicacional y lo hace de una manera seductora, por supuesto simplificando conceptos, asumiendo los rasgos que hay que asumir para lo mediático, lo primero que se gana es el desprecio de sus propios pares,
Entonces hay que empezar a pensar a ese tipo de personas como herramientas para conectarse con los otros. Me parece que los científicos tienen para esto un gran rol. ¿Sí? Ahora, tomando esto, Jorge, y acá por ahí, Dalia, te pregunto directamente a vos, pero vos recién mencionabas, y yo mismo me preguntaba, digo, tenemos un país que es líder en adopción de biotecnología, líder en sistemas regulatorios. Vos mostrabas recién los caminos que sigue, por ejemplo, un organismo genéticamente modificado y la severidad que tienen ese camino a nivel de hacer las cosas bien y dar cuenta de ello, ¿no? Que acá me sale el rol de buenas prácticas, ¿no? Decir, bueno, hacemos un montón de cosas, ¿cómo puede ser que todo esto no sea ese vínculo que nos une con muchas comunidades o inclusive no se conozca, ¿no? ¿Por dónde empezar a atender ese tema? Yo creo que hay varios caminos. Por un lado, sí estoy de acuerdo que los científicos pueden salir a conversar, pueden salir a hacer una comunicación efectiva. No todos, me parece que no todos tienen esas capacidades para poder comunicar bien y otros no quieren comunicar y me parece perfectamente atendible que así sea. Pero creo que es fundamental que la población tenga confianza en los sistemas regulatorios. Ahí empieza todo, ¿sí? Si no se conoce, y eso por eso estamos haciendo énfasis en el tema de la comunicación, porque si no se conoce cómo se evalúa, ¿sí? Un OGM, un alimento, un fármaco, un agroquímico, lo que sea, si no se conoce cómo se evalúa, cómo es el proceso y no se puede tener confianza en las agencias regulatorias que hacen esas evaluaciones, me parece que ahí hay un nudo que resolver y que si no se resuelve eso, difícilmente haya confianza en los productos y en las decisiones que se tomen. Me Alrededor gusta. de eso hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero en lo que me toca y de donde puedo hablar es que sobre todo queremos reforzar la comunicación de cómo se evalúa y hacerlo lo más transparente posible, o sea, transparentar el sistema y evidenciar cuáles son en la ciencia en que se basan las evaluaciones, quiénes hacen las evaluaciones y cuáles son los criterios. Me gusta esto que traes de la confianza y justamente iba a ir a Pablo porque Pablo, vos también en línea con esto traías un poco de experiencia de África, de Hawái, y ahí dabas ejemplos muy concretos de cómo esa confianza se fue construyendo partiendo de puntos muy distintos en comunidades muy puntuales, como las que mostraba Jorge al principio, digamos, comunidades bien específicas, y cómo esa confianza se fue construyendo, digamos, ¿a través de qué lograron eso? Sí, yo creo que de verdad aprecio todas las presentaciones y gracias, Dalia, eso fue muy, muy claro. Creo que sí es importante darle lugar a los científicos, pero estoy de acuerdo que, regreso al punto inicial, tiene que ser un esfuerzo integral. No podemos resaltar solo en los científicos. Y hay muchas cosas, como decía Dalia, si lo miramos desde un punto de vista de Latinoamérica, Argentina, luego Brasil, Chile, Paraguay, Honduras, Guatemala, ya todos están siguiendo ese tren de regular las NBTs o precisamente la edición génica, y están siguiendo ese mismo modelo de la Argentina de que se basa en la combinación nueva de material genético. Incluso ahorita recientemente el grupo normativo de Estados Unidos acaba de modificar toda su regulación para poder regular la edición génica de diferente forma. Y una de esas, y ahorita que venimos de ahí, mucho de lo que se está hablando en Estados Unidos es, que haya transparencia en esos procesos regulatorios. Incluso ahorita realmente la nueva regulación americana lo que hace es que abre un poco más y permite descarga regulatoriamente a las instituciones encargadas de esto. Y uno de los temas que traía la industria incluso decía, no dejes que sea no dejes que sea decisión mía completamente someterme a regulación o no,
porque es tan importante esa transparencia. Entonces, si sabemos que Argentina tiene estos cimientos regulatorios que desde el 91 viene regulando la edición génica, hacer hincapié en que es tema de comunicación científica en cuanto a los NBTs, de que esto no es algo nuevo, esto es cosas que hemos aprendido, cosas que hemos venido trabajando desde ya hace tiempo. Y creo que sí, que Argentina debería seguir liderando esta conversación. Han habido reuniones regionales, de ejemplo, en la comunicación que salió de Cali, creo yo, que salió una comunicación de parte de Argentina y 10 o 11 otros países que decían que están de acuerdo con empujar esta idea de que la innovación científica puede tener efectos reales, no solo en el productor agro, sino que también en los otros sistemas de Latinoamérica. Así que creo que, perdón, no me quiero extender mucho, pero mi respuesta corta sería, no es solo un asunto de los científicos. Se tiene que abordar, no sé, me gustaría platicar infinitamente esto, pero también, Jorge, te preguntaría, un agricultor quiere cosas que funcionen, quiere cosas que den resultados. Esos agricultores también tienen que hablar. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿Esto funciona para ellos? ¿Esto no funciona para ellos? Si estamos hablando de los científicos, ¿ok? ¿Por qué lo están haciendo? Si nos vamos a los reguladores tienen que dar una cara que están velando por la salud y seguridad del pueblo. Pero todo eso, es decir, estos actores no deben ir en contra uno del otro. Creo que debe ser una respuesta en grupo y creo que sí hay formas de hacer eso. Yo creo que también deberían entender, Pablo. De acuerdo, me parece. Perdón. Dale, Jorge, si querés cerrar con una idea y cerramos el panel, así hacemos una conclusión. Pablo dice algo muy interesante, los productores van a querer una solución para esto, ¿no? Y esta es la parte donde hay que ser sinceros con ellos y no vender espejos de colores, digamos. Esto no tiene una solución estímulo-respuesta, esto no es sencillo, no es unívoco tampoco. Meterse en un cambio cultural, tratar de provocar un cambio cultural como el que necesita el campo. Por eso yo trataba de decir que es mucho más complejo que lo comunicacional o lo publicitario, porque es navegar en la mente de los demás, y va a tardar mucho tiempo, y va a haber idas y vueltas, y va a haber que investigar a la misma par que se hacen cosas, digamos. Y en definitiva es meter los dedos en el enchufe también y ver qué va sucediendo. No es sembrar una semilla y esperar que salga la planta, que es lo que también del otro lado de la ciudad cree que es un ciudadano común tan fácil el trabajo del agro, ¿no? Te tomo esa analogía para cerrar, y la verdad que agradecer el tiempo que nos han brindado en Maizar. Yo mismo, y creo que todos los que están del otro lado, estamos satisfechos porque ha sido un panel súper variado, y te tomo eso, digamos, me parece que claramente, así como el que siembra una semilla sabe esperar 6 meses y entiende que es un proceso totalmente complejo, y que puede salir mal, natural, y entiende, digamos, qué pasa. A todos nos va a tocar meternos en ese proceso, pero para relacionarnos con otros. Creo que va por ese lado, la construcción de confianza de la que hablábamos, el trabajo en redes, la multi, o si se quiere, la interdisciplinariedad de los trabajos. Ya no alcanza con ser el mejor agrónomo, el mejor comunicador, el mejor biotecnólogo. Tenemos que ser muy buenos, pero también tenemos que aprender del que tenemos al lado. Y mucho mejor si el que tenemos al lado piensa distinto. Creo que ese es el gran desafío. Es lo que a la mayoría creo que nos pone incómodos, pero si aprendemos a convivir con esa incomodidad, creo que vamos a ir transitando un proceso que yo creo que sin duda ha empezado y tenemos muchísimo para mostrar. Y a mí me gusta siempre dejar la oportunidad o el desafío planteado, y creo que es ese, ¿no? Cómo nos acercamos al que piensa distinto, los sentamos en la misma mesa, y seguramente ninguna de las dos visiones van a quedar contentas, pero sí vamos a encontrar un camino común. Y eso es parte de iniciar el proceso.
Así que, sin más, les agradezco muchísimo a los tres y especialmente también a Susana, que tuvo que abandonar el cierre final, pero estuvo en el panel, y obviamente a Maizar por este espacio que nos ha brindado. Un gusto tener este rol y nos vemos pronto. Buenas tardes para todos. En maíz, la solución es Solmix, el fertilizante líquido con nitrógeno, azufre y zinc. Su exclusiva fórmula disminuye la volatilización, aumentando los rendimientos. La solución para la fertilización en maíz es Solmix Zinc, de Bunge.